Seguimos observando las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos en cuanto a la forma o la manera en que se debe orar en esta época de la iglesia. Lucas capítulo 11 y el verso 2. Les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Parte de nuestra oración debe contener así esa petición. Nuevamente recalcamos que no es que debemos repetir palabra por palabra lo que estamos leyendo en estos versos, sino más bien simplemente son los elementos que debemos incluir en nuestra oración. Y parte de la oración es que la voluntad de Dios sea hecha. Siempre buscamos la voluntad de Dios. Tenemos nuestras peticiones y así pedimos al Señor según nuestra necesidad. Pero sobre todas las cosas, debemos desear la voluntad de Dios, que su voluntad sea hecha. La oración, como hemos visto, comienza con la adoración. Santificado sea tu nombre. La primera parte de nuestra oración es de adorar a nuestro Dios y también a la vez agradecerle por tanta bondad ya recibida. Y después buscamos la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Realmente esta es la base de la oración. Podemos preguntarnos, ¿qué es la oración? Bueno, una respuesta simple es que es simplemente estando de acuerdo con Dios o poniéndonos de acuerdo con Dios. La oración no es una forma, una manera en que procuramos torcer el brazo de Dios o procuramos convencer a Dios que Él debe hacer tal y tal cosa para complacer nuestro deseo o nuestra voluntad. Para poder orar inteligentemente, uno debe estudiar la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. Aún Jesús oró para que la voluntad de su Padre fuese hecha. Vamos a leer Mateo 26, verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué ejemplo Jesús nos da en cuanto a la oración? Hemos considerado algunas referencias ya de la forma o la manera en que Jesús oró. Su oración y su vida de oración no fue como la de los fariseos, que estaba siempre buscando su propia gloria, estaba siempre buscando sus propias cosas. Jesús no fue así. En este verso que hemos leído, vemos a Jesús en las horas antes de ser crucificado. Él estaba viendo ya, y en un sentido aún experimentando, la cruz en que Él iba a morir. Y ya antes de estar colgado en la cruz, vemos que su alma estaba realmente en agonía. Y Él oró. Imagínese que este es el perfecto Hijo de Dios, el perfecto hacedor de la voluntad de Dios. Sin embargo, Él dice: si es posible,
pase de mí esta copa. Está diciendo efectivamente, si hay otra forma, otra manera de redimir a la humanidad, vamos a hacer así. Pero él sabía que no hubo. Y inmediatamente dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esa porción de Escritura vemos que Jesús en verdad tenía una voluntad propia. Tenía una voluntad propia. Pero Él sometió esa voluntad a la voluntad de su Padre, dejándonos a nosotros ejemplo de siempre buscar la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos el derecho de demandar algo de Dios. Escuchando a muchos santos orar, parece que están haciendo una demanda de Dios. Que haga así, que haga así, que hay que hacer así y así. Como diciendo a Dios, tú tienes que hacer esta cosa, porque yo la pido. No. Pedimos lo que necesitamos, pedimos realmente lo que pensamos que es la voluntad de Dios, pero a veces no sabemos por una u otra razón y siempre pedimos que la voluntad de Dios sea hecha. Que la voluntad de Dios sea hecha siempre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, aquí en mi situación, aquí en mi vida, aquí en la vida de mi familia, aquí en la vida de mis amigos, aquí en la vida de los santos de esta congregación. Vamos a notar un poco más en Juan capítulo 5, verso 30. Notando nuevamente la actitud del corazón de nuestro Señor, nuestro ejemplo, en cuyas pisadas estamos yendo. Dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cada vez que yo leo este verso y lo considero, me impresiona de nuevo de que el gran hacedor de milagros, el creador del universo, aquel en cuyas manos el Padre había puesto todas las cosas, dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Que sigamos el ejemplo de Jesús, y en todas nuestras oraciones siempre pidiendo que el omnipotente Dios haga según su voluntad. Buscamos y queremos la voluntad de Dios en nuestras vidas y las vidas de los otros.